Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hace unos días les dimos a conocer en este espacio la increíble historia del Tesoro Escondido de México, 822 millones de pesos. A raíz del interés que generó este excepcional caso han surgido nuevas interrogantes que ustedes nos han planteado a través de mensajes y llamadas, sobre todo en las redes sociales. Es por eso que conversamos de nuevo con Mauricio Montijo Lucero, representante y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y el líder de la tribu de los Pápagos. Y esta es la forma en que él nos fue respondiendo este cuestionario que le planteamos fundamentalmente con preguntas de ustedes. El doctor José Luis de la Cruz, un experto en asuntos económicos financieros, y este servidor. Aquí las respuestas de Mauricio Montijo Lucero a este cuestionario. Mauricio Montijo Lucero, representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y presidente de la tribu Pápagos, junto con mi querido colega José Luis de la Cruz, experto en economía y finanzas. Te volvemos a saludar y agradecer que estés aquí de nuevo para una segunda conversación. El agradecimiento es mío, Ricardo, doctor, igualmente. El pasado 30 de enero dimos a conocer una conversación contigo en que sustancialmente nos dijiste que en 1866, y para cumplir con convenios internacionales de reconocimiento a la nación mexicana, se hizo un depósito original de 5 millones de pesos en monedas de oro, que después de 154 años han alcanzado la cantidad estratosférica de 822 billones de pesos, es decir, 822 millones de pesos, el Tesoro Escondido de México. Pero han surgido interrogantes del público y de nosotros mismos en las redes digitales y te las planteamos directamente. A ver, ¿de dónde exactamente salieron los primeros 5 millones de pesos oro? ¿Fue una colecta entre los pueblos originarios? ¿Fue un pago del gobierno en turno? ¿Cómo se denominó este depósito? Aclarando, no fue una colecta de los pueblos originarios ni fue un pago del gobierno. Esos 5 millones salieron de la retención y del cobro de los barcos que atracaban en los puertos, los barcos extranjeros que traían el tipo de mercancía a México. A lo que yo recuerdo, de ahí salió. Independientemente de eso, te voy a compartir el decreto tal y cual, sí, para tener el soporte. Es muy importante porque nace de un decreto. Y al nacer de un decreto, esto es de validez obligatoria. ¿Pero quién físicamente hizo el depósito? ¿El gobierno? ¿Quién hizo el depósito? ¿Y en dónde están esas monedas de oro originales? Esos 5 millones están depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Así dice literalmente el decreto. ¿Por qué allá? Me imagino porque era la banca más cercana o la que tenía más confianza. O la que tenía algún tipo de compromiso o algún conocimiento con México. Ahora, ¿hubo depósitos en los años siguientes? ¿Otros depósitos? Ese es el primer depósito histórico donde se consolida la creación de un fondo. ¿Okay? Vámonos a más antiguo. El segundo depósito fácil de detectar es el que se hace, o la segunda garantía fácil de detectar, es la que se genera de 1910 a 1920 con la emisión acumulada de 4.500 millones de pesos mexicanos. Y hay que aclarar que en ese tiempo el oro, el peso mexicano con J, el peso oro y el dólar valían lo mismo. Al generarse una inversión, a 99 años permanece esa validez en su origen. ¿Por qué incrementarlo? ¿Por qué dar un pago adicional? Supongo, por los cálculos del valor del terreno, hay dos factores que intervienen aquí. Cuando se hace el depósito en Estados Unidos, se estaba definiendo la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Entonces creo que los márgenes eran Luisiana o el río no sé qué, algo así, y se estaba definiendo. Entonces se estaba pidiendo una indemnización para el terreno que estaba haciendo, cambiando de administración pública. Se estaba exigiendo y quedaba al beneficio de la población que estaba quedando bajo la administración mexicana. Eso es lo que vi en los decretos. Hubo 2 modificaciones de la línea divisoria. Yo investigué la más antigua, donde viene por indemnización hacia la población en base a los terrenos. Esa garantía se cobraba
salía de los... O sea, los terrenos determinaban montos. Así es. Un avalúo, es un avalúo. ¿Cuánto más, cuáles son los otros depósitos más importantes para luego entender por qué se llega a esa cantidad? Ok, en 1910 a 1920 esos dos incrementos al fondo vienen de la emisión de esos 4.500 millones de centenarios. A un precio actual de 1.428, ya vamos teniendo ahí un cuerpo más grande y más concebible. Multiplicamos 4.500 por 1.428, le sumamos el 5% de reinversión anual y cada 20 años se duplicó esa cantidad. Hay que ser muy claros aquí. ¿Tenemos idea? ¿Se puede entender que se pueda crecer exponencialmente a base de rendimientos, de reinversión, de reinversiones para llegar a una cantidad como esta de 800 de hecho, el fondo así queda registrado en el Banco Mundial, RFC, Reinvestment Fund Capital. Esa es un sigla de todos estos fondos que existen en cada país. No es que sea entendible, es obligatorio que se haga esa reinversión para que conserve las características de ser fondo de reinversión de capital. ¿Por qué en 100 años nadie lo toca? O sea, ¿por qué durante 100 años permanece sin que nadie mueva un dedo para tocar ese recurso? Esas normas y esas bases en cuanto a la economía, considero que lo hizo los fundadores de esta banca y de este capital por el atraso en el conocimiento de la materia que había y que desgraciadamente aún persiste en México. El desconocimiento financiero, doctor, de lo que usted tiene, domina la materia, estamos hablando de un alfabetismo del 95% mínimo en México. Pero aún gobiernos no lo tocan. Pero aún los gobiernos no lo tocan. Es un fondo privado. Okay. Queda como beneficiario la administración pública del gobierno, no como dueño. Okay. Pero qué bueno que hace la pregunta por esto, porque da lugar al por qué tan desconocido. Se juntan dos cosas, dos fenómenos. Si en 1910 a 1920 existía un analfabetismo total de la población, de que cerca del 90%, esa misma característica persiste ahorita. Hay un analfabetismo en lo que es lo financiero, lo económico, lo internacional en México, que no me deja de mentir el doctor, que es increíble que no se haya promovido este tipo de conocimientos que son la base de la economía del país. Se ha dado a conocer lo que se maneja en presupuesto, pero lo que está en el exterior nunca se había promovido. Ahora, Mauricio, has viajado incesantemente por todo el mundo. ¿Por qué tantos bancos extranjeros a los que tú has ido a visitar están involucrados en esta operación? Al vencerse la liberación de este capital, de esta inversión, de este patrimonio, a los 100 años, quien está obligado a participar en su protocolización, su contabilización, su dispersión y de generarles el beneficio a toda la población, son Hacienda, Banco de México, Tesorería y Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ninguno de los cuatro cumple con sus obligaciones naturales para generar el acceso a que se reparta esto. ¿Esto en qué año? El 2013. Entonces, 2013 a 2018, que es uno de los plazos de reinversión, por la omisión que incurren estas dependencias, se habilita el Banco Mundial y el Banco Internacional de Pagos, otras 8 bancas centrales con sus correspondientes intermediarios financieros para que suplan la omisión de estas dependencias y mantengan vigente el acceso hacia la población. Una pregunta fundamental que se hace el público. ¿Por qué tú, como jefe o presidente de la tribu Pápagos, tienes atribuciones para este fondo? ¿Por qué me recuerdo que decías 2.743 pueblos y 2.454 originarios? ¿Por qué? ¿Por qué? En la legislación, la normatividad mexicana y la internacional existe un término contable y fiscal para este tipo de fondos. La CUCA, la cuenta única de capital de aportación. Es lo que convierte el valor del terreno, lo metes en una inversión, genera las acciones Series F en el Banco Mundial, a los 33 años las acciones Series A de Banca Central, pero en su liberación se habilita el acceso a los dividendos de la CUCA. Ese acceso al retiro de los dividendos viene descrito en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. El representante común es una figura que se crea mediante un acto, la aplicación de una norma o de un reglamento.
yo me di de alta como representante común y como socio accionista de personas morales. Duré 5 años haciendo mis declaraciones en ceros cada semestre, 5 años previos a que se venciera la inversión. 6 meses antes suspendo las actividades y al concluir la inversión solicito la reanudación de actividades y se me concede. Eso te da la calidad de representante común para que retire los dividendos de la cuca. O agente liquidador, como se conoce en el extranjero. ¿Pero por qué históricamente y éticamente tú asumes esas facultades? Históricamente por esto. En todos los países, con una de las normas de que yo he investigado, Sí. a uno de los pueblos originarios se les queda como el responsable o el puente en el retorno a su país de este capital que crece en el extranjero. En el caso de México fue a nosotros. En el registro público de la propiedad de Puerto Peñasco. ¿Quién lo determinó? No sé. Pero hay un dato técnico que... ¿Hay documentos que prueban todo esto? Sí. Hay datos son técnicos, los pápagos, los depositarios de todo esto. En el terreno de los pápagos, que es el que queda como garantía y representación de todos los demás. Por 2 cosas. Ahí está escrito la inversión en bienes inmuebles en el registro público de la propiedad reconocida como deuda pública eterna. La otra, su servidor y algunos de los que vivimos ahí somos los únicos que nunca aceptamos el dominio de los demás sobre nuestro terreno. En nuestro decreto dice que salimos del dominio de la nación y así hemos permanecido. No hemos aceptado el dominio de nadie sobre nuestro terreno. Este es nuestro. Es propiedad privada. No es propiedad social ni es propiedad pública. Es propiedad privada. Ahora, ¿de quién depende, Mauricio? Otra pregunta básica que nos ha hecho el público. ¿De quién depende fundamentalmente que estos fondos puedan retornar a México y si parte de estos fondos están ya aquí? Se hizo un retorno inicial en el 2013. Una de las partes sociales del fondo se concluyó en el 2017 a través de Axival. E igual que el resto del proceso no han sido protocolizados debidamente. No ha habido la atención adecuada y sí muy irregular en cuanto a este retorno inicial. Y depende exactamente del titular de Secretaría de Hacienda que se corrijan las irregularidades. Del titular de Banco de México, son las dos personas que aparecen como responsables. En el libro rojo, doctor, en el libro rojo del Banco Internacional de Pagos, en el manual para ubicación de las cuentas globales, ahí viene descrito de manera literal. El titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular de la Banca Central son los responsables de la debida respeto a la normatividad. Tú te has dirigido a ellos, tenemos copias de cartas dirigidas a todos ellos, a Hacienda, al del SAT, al del Banco de México, a la Secretaría de la Función Pública. Le dirigiste cartas al entonces presidente Enrique Peña Nieto, le has dirigido cartas al presidente actual López Obrador. ¿Qué respuesta te han dado? La semana pasada logré ingresar una carta y después de tener un acercamiento con alguien allegado a él. ¿Allegado a quién? A López Obrador. Esperemos que en esta semana haya alguna respuesta formal. He recibido muchas propuestas, incluso ahorita vengo de una propuesta de esa de coyotes, y da pena la calidad que le quieren dar a esto. A ver, ya una vez dijiste que el gobierno de Peña Nieto no hizo nada porque incluso te suplantaron en tu identidad y querían quedarse con el dinero. Iban a cobrar. O por lo menos con parte del dinero. ¿Y estos por qué no han hecho nada? Los de la Cuarta Transformación estarían de verdad transformando al país. Exacto, tienen en sus manos la herramienta para transformar al país para siempre. No nomás ahorita, para siempre. Qué bueno que mencionas esto. Yo reitero lo que dije la vez pasada. Después de que el presidente anterior salió y mintió y trató de robarse el fondo, yo considero que no les iba a dejar un expediente claro y limpio a los de ahorita. Me consta que les dejó un reporte totalmente viciado. ¿Sigues pensando que los del gobierno anterior no lo hicieron por rateros y estos no lo hacen por pendejos? Eso lo dijo el padre Solalinde. No, bueno, a ver, pero yo estoy de acuerdo con él. Sí, porque por esto, mira, el padre Solalinde es parte del Consejo de Gestión Administrativa que fue necesario protocolizar para tener esta figura, y me consta que también es muy amigo del presidente y de algunos otros funcionarios. Pues que haga algo. Él ha actuado, platicado conmigo de una manera frustrante. ¿Cómo es posible que no le pongan atención?
Padre, es que usted no es economista, le digo. Usted no es economista, ni es fiscalista, ni es banquero. Entonces, que le hagan caso a alguien es un poco... Este fondo no es único en el mundo. Qué bueno que lo menciona, doctor. ¿Dónde más se ha aplicado? Qué bueno que lo menciona, doctor. Mira, a lo que existen a los países que han tenido un retiro y una aplicación formal y incluida dentro de la economía, está Inglaterra. Más que ahí no se llama Fondo de los Pueblos Nativos ni las naciones bárbaras, es el Fondo de la Familia Real. Está en China, donde el fondo es el Fondo de las Familias Ancestrales, que ahora ya le dijeron familias reales, ya lo subieron de categoría. Está en Estados Unidos, donde es el fondo que maneja parte del Congreso, donde un representante de los pueblos indígenas acordó con ellos y les cede la mayor parte del rendimiento del fondo para que lo suman al presupuesto, lo que le da solvencia a Estados Unidos. La mayoría de los países que lograron un desarrollo es porque al retornar el fondo lo supieron protocolizar y lo incluyeron y lo incrementaron en su gasto presupuestal, lo fortalecieron. Esta es la única receta que saca un país de tercermundista a país de primer nivel, no hay otra. Finalmente, y a reserva de lo que el doctor de la Cruz te quiera preguntar adicionalmente o de lo que tú mismo quieras puntualizar, la vez pasada nos dijiste que de los 822 billones de pesos, ahorita tendríamos aproximadamente disponibles entre 22 y billones de pesos. O sea, líquidos, de aquí a lo que resta del actual gobierno, gastables. Tendríamos el doble de presupuesto prácticamente. Bueno, a ver, ¿cómo se aplicarían estos fondos? ¿Tú crearías un gobierno paralelo y decir, aquí mando yo y si se portan bien les presto dinero o no? ¿O cuál es la estrategia para que llegue a toda la población el beneficio? Hay una estructura creada junto con los beneficiarios de esta indemnización. Vienen como beneficiarios en los reportes del fondo los 2.456 municipios y 2.743 pueblos nativos que tienen un comité particular administrativo, que están habilitados por su creación para recibir en comodato administrativo parte de un capital de partes sociales. Esto es generar un ingreso o una custodia de una cantidad por cada localidad para que localmente primero se atiendan las necesidades de salud, alimentación, educación y economía. Y viene desde un 20% hasta un 49% de los rendimientos que deben de ingresarse a presupuesto a través de la nueva puerta que se abre de la Ley de Disciplina Financiera, que les permite ingresar rendimientos de títulos valores. Hay una tercera vía de ingreso que antes no existía, que habilita la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Coordinación Fiscal, el Manual de Contabilidad Gubernamental y las otras leyes correlativas. Entonces estamos hablando que los gastos de educación, alimentación, salud y los básicos de economía quedan suplidos y aportados por los rendimientos de este patrimonio. Ya tendría la administración pública los demás gastos que salgan, de qué preocuparse. Eso es lo que te genera desarrollo. Cuando se pueden satisfacer las necesidades básicas de tu familia, de tu población, de tu empresa o de tu... Lo que tú dices es que con la liquidez de este fondo, 4 rubros se pueden fortalecer presupuestalmente para atender las necesidades de los municipios y de los pueblos originarios. Eso es lo que sería decir. Lo que estás llevándolo es a fortalecimiento de las finanzas públicas del gobierno federal, pero con una base municipal y con objetivos también para los pueblos originarios. Sería básicamente lo que estás planteando. La estructura está hecha. Se diseñó esa estructura con personalidad financiera, con ese soporte. De hecho, los únicos que pueden recibir en comodato partes de capitales sociales, partes sociales de un capital con series F, es el Comité Particular Administrativo, que existe desde 1929, antes de la Banca Central. Y fíjate, la Banca Central solo puede recibir parte de acciones series A, las segundas. Estamos hablando de una personalidad que te liga directamente con el Banco Mundial y que permite el ingreso y la dispersión de cantidades libres de todo gravamen que no causan una dispersión complicada, Aldo.
Estaríamos hablando de una nueva etapa para el país, una etapa de bonanza económica, de desarrollo, de dejar atrás el 0% de crecimiento. ¿Es así? ¿Estás consciente de que si se logra concretar esta hasta ahora increíble historia del tesoro escondido de México? O el ahorro de 100 años escondido de México, que es lo más también apropiado. ¿Estaríamos hablando de eso? ¿De un nuevo México? De un nuevo México. Estamos hablando del México, una vida digna. Estamos hablando de la aplicación de una personalidad, de una función creada por toda la normatividad fiscal y financiera, de la regulación y fomento del desarrollo federal económico. Y fíjate qué tan importante lo bueno que tenemos aquí un doctor. Nadie puede hablar de planeación de desarrollo ni de fomento de desarrollo si no tiene capital propio, Ricardo. Dicen en mi pueblo de una manera muy cochina que son alucinaciones mentales, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Pero es la verdad. No puedes tener planeación ni planes, ni certeza, pues. Ni certeza si no tienes un capital propio, bajo tu dominio constante, contable y fijo. A ver, una pregunta. Este fondo resuelve la liquidez para poder hacer esa planeación, pero lo ideal para poder ejecutarlo tendría que existir también esa planeación del proyecto de nación que quieres realizar. Estos 4 pilares que has mencionado tendrían que ser los elementales de ese proyecto de nación, ¿cierto? Así es. Basados en esta capital que existe, es tal y tal cual, está costa a cualquiera de las dependencias internacionales que le consultes, que le exijas, dime la cantidad a la que tengo derecho ahorita para retirar y te la va a dar. Tanto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Pagos, al Banco Mundial, como a la Reserva Federal de Estados Unidos. Si el secretario de Hacienda se anima y le exige que le den la cantidad, le va a decir, esta es la cantidad, los números que están ahí, pero tiene un nombre, titular es Mauricio Montijo Lucero, tu gestión, con el que tienes que coordinarte para recogerlo. Para gestionarlo, para hacerse. Algo más que quieras puntualizar. Por ahora, yo debo reconocer públicamente que hasta ahorita no hemos tenido desmentidos ni de la Secretaría de Hacienda que haya dicho que eso que están diciendo no es cierto, ni del Banco de México que diga eso es falso, ni de la Presidencia de la República que digan a mí nunca me mandaron ninguna carta. No hemos tenido desmentidos. ¿Qué sigue ahora para ti? Pregunta final por ahora. Podríamos tener una tercera conversación, pero ¿qué sigue para ti ahorita? Ahorita, finalmente. Ahorita yo quisiera hacer un llamado tanto al presidente de la República como al secretario de Hacienda, que no pierdan más el tiempo, que dejen de oír chismes y mitotes y pongan atención a los documentos que los comprometen a actuar, porque están dejando ir una oportunidad muy grande para la administración pública. Estoy a punto de concluir la reubicación del fondo y su porcentaje se va a quedar custodiado en otra banca central que en vez de darles les va a cobrar por guardarles el paquetito 5 años. La situación ahorita está en ese punto. Estamos ya con iniciada la reubicación, ellos no aparecen todavía en el templete junto conmigo. Cuando dices chismes es que te están diciendo que tú te quieres apropiar de toda esa cantidad. Le pasaron dos chismes, que yo ya había cobrado esto con Peña Nieto y que andaba queriendo cobrar otra vez. Le pasaron otro chisme, otro mitote, de que yo andaba cobrando un impuesto, no, ¿cómo se le llama al impuesto pagado del indebido, algo así? Yo ni ando cobrando ni negocié, ando coordinando con ellos para que reciban el ingreso, lo que la ley les marca y les pertenece. Mínimo el 20%, máximo el 49%, depende del compromiso y de los planes que ingresen, de cómo van a repartir esto. Tienen una gran ventaja, Ricardo, por decreto dice que los primeros 2 años son para pagos de deuda. Y así está el decreto de retorno con que se inició ahorita. Bueno, ¿qué vas a hacer concretamente? ¿Vas a pararte en la puerta de Palacio Nacional? Ahí está Hacienda también. ¿Qué harás concretamente? Nos queda 1 minuto. Espero que en esta semana se contacten conmigo para acá. Yo ya ingresé en documento ahí, dejé mis datos de contacto. Espero que ¿quién? ¿El secretario de Hacienda? Con el presidente de la República. Con el Espero presidente. Que este documento sí le llegue al presidente y sí le tome la seriedad que lleva y pueda cumplir todo lo que ha prometido. Él no va a transformar a México, lo vamos a transformar los mexicanos, si nos deja participar con él. Punto. Mauricio,
Montijo Lucero, gracias por y el doctor esta también. nueva conversación. Ah, no, bueno, por supuesto. Sí, porque ahí va de cajete la asesoría del doctor. Gracias también, como siempre. Te lo vamos a Gracias quitar. por la invitación. Gracias. Bueno, yo solamente les quiero decir 3 cosas rápidamente. Primero, que sigan, por favor, mandándonos sus críticas, sus observaciones, sus dudas, sus preguntas sobre este tema apasionante del tesoro escondido de México. Siempre serán muy bien recibidos todos sus mensajes a través de las redes, fundamentalmente. Segundo, que efectivamente nadie nos ha desmentido de parte del gobierno, ni la presidencia, ni Hacienda, ni el Banco de México. Les hemos estado pidiendo entrevistas y tampoco nos han respondido. Mañana se les voy a enseñar hasta por escrito estas peticiones. Nadie quiere hablar del asunto, pero nosotros seguiremos en... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.